La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Desde los trovadores, por hablar en este programa, de Martínez de Riquer hasta el trovador occitano que dio pie al disco de Rosalía, El mal querer, la relación entre la literatura y la música ha sido una constante. Y el peso que cada uno le damos a una o a la otra también. De ahí las peleas y discusiones que hemos tenido Álvaro y yo durante muchos programas, que han llegado incluso a las agresiones físicas y que hoy afortunadamente no van a ocurrir porque tenemos invitados de lujo para hablar de estos temas que saben mucho más que nosotros y con ellos os vamos a dejar, ¿verdad? Sí, hoy en La luz del pasillo vamos a hablar de música y vamos a hablar de letra. Vamos a hablar de la letra de las canciones y de la música. En un programa de libros vamos a hablar también, como hemos hecho en otras ocasiones, de otras cuestiones aledañas, de algo que, como decía Antonio, ha estado muy ligado, sobre todo en el inicio de la literatura. La música y la literatura eran un solo cuerpo. E iremos hablando precisamente del valor literario de las canciones y del valor de las canciones en sí mismo. O del valor musical también. O del valor musical, por supuesto. Y del valor monetario. Y del valor monetario también hablaremos. Vamos a hablar de casi todo con invitados e invitada estupendos. Tenemos con nosotros a Jesús Ordovás, a nuestra izquierda, que nació en Ferrol y cursó los estudios de Sociología en Madrid, donde compaginaba esos estudios con su atracción por las novedades que se producían en el panorama de la música pop y rock de la década de 1970. En el 74 escribió de forma habitual en publicaciones musicales como AU, Ozono y Disco Express, y desde 1979 se convierte en codirector junto a José María, ¿no? Rey, Sí. y Tomás Flores del espacio Diario Pop de Radio 3. Bueno, estuvo Diego Manrique primero y José Miguel Contreras. Bien. Y luego entró José María Rey. Estupendo. Pues ves. Y luego Tomás Fernando Flores. Los fallos del directo. Bueno, es considerado uno de los principales impulsores del movimiento contracultural surgido durante los primeros años de la transición española, denominado Movida Madrileña. Ha colaborado en varios periódicos y revistas como El País, El Mundo, Diario 16, La Vanguardia, Faro de Vigo, etc. Y ha publicado diversas obras como Bob Dylan, Quién mató a Jimi Hendrix, El rock ácido de California, De qué va el rollo, Bob Marley, Historia de la música pop española o Siniestro total, Apocalipsis con grelos. Hoy traemos un libro que ha coescrito con Patricia Godes que se llama Guía del Madrid de la movida y que pasó a enseñar. Además, es muy bueno. Por supuesto lo recomendamos, obviamente. También tenemos a mi derecha a Elena Cabrera, que es periodista, actualmente es redactora jefa de Cultura en el diario.es y hace el podcast sobre Depeche Mode, Pobres Chavales, y además ha escrito una biografía del grupo Para la Máscara. Tenemos aquí, por tanto, un libro que es La mujer enmascarada, que también paso a enseñar a la cámara. Es una recopilación de artículos y de textos que has escrito. Sí, que escribí y publiqué diariamente durante el confinamiento en el diario.es. Estupendo. Y por último, tenemos con nosotros a Ramiro Domínguez. Había habido en el equipo de este programa de La luz del pasillo el chiste de que le llamábamos Ramiro de Silex, pero no, se apellida Domínguez, que es director y editor de Silex Ediciones desde 1999, pero que nos aclaraba que entró en el año 87 a formar parte de dicha editorial. Dedicado en sus orígenes a la edición de libros de arte, amplió su catálogo en diversas líneas dentro del campo de las humanidades, como la historia o la museología. Y bueno, pues la editorial a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI se ha manifestado como una editorial activa en el campo de la historia, prestando gran atención tanto al campo de la divulgación como al mundo universitario. Nos trae uno de los libros de su editorial, obviamente, que es La luz interior de George Harrison, de Conchi Moya, que también enseño a la cámara. Que va por la segunda edición. Que va, además, efectivamente, aquí está la segunda edición, que es la que tenemos aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y empezamos el programa. Pues por supuesto, vuelvo a reincidir en nuestro agradecimiento porque estéis en este programa. Un programa humilde, La luz del pasillo, y aprovecho, como siempre, para dar las gracias a la librería Sin Tarima por cedernos este espacio para poder desarrollar la edición de hoy. Como he dicho antes, es una edición dedicada a la música y a la letra.
Y me gustaría romper el hielo de la conversación, para que la conversación sea fluida, para que charlemos tranquilamente o no durante la hora que queda más o menos de programa, haciendo una pregunta que es, bueno, entendemos, o así lo habíamos visto Antonio y yo a la hora de preparar el programa, que los inicios de la música como tal fueron unos inicios muy vinculados a la letra. En un primer momento son como dos cosas prácticamente fusionadas, ¿no? Y que poco a poco se van emancipando, aunque siguen teniendo una relación a lo largo de la historia, ¿no? Pero en cualquier caso, la pregunta fundamental es, con la que me gustaría, como digo, abrir el programa, es ¿qué entendéis que la letra aporta fundamentalmente a la música como objeto propio, o sea, como elemento artístico propio? Evidentemente hay música sin letra, pero la música que tiene letra, ¿qué influye? O sea, Y por ¿qué aporta supuesto, la letra? sin complicarnos mucho, vamos a ceñirnos, si queréis, al siglo XX, por supuesto. Sí, fundamentalmente. Porque parece que estábamos trazando un recorrido igual demasiado... Sí, porque complicado, ¿vale? las Lidl alemanas son maravillosas, pero primero hay que saber alemán y luego, en fin, son complejas y demás. Si queréis, empiezo yo, Sí, porque sí, sí, ya sí. he tomado la palabrita. Pero cuando uno oye un tema de los Beatles, pongo a los Beatles y empiezo mal, porque ya los pones ahí y ya es difícil cambiar el registro. Pero tú oyes un tema de los Beatles de principios del en el año 63 y su letra es un tanto naif. Están bien, son correctas con la música, pero son muy naif. Hasta que llega Bob Dylan, que eso Jesús podría hacer toda una gran disertación sobre ello, y la hará seguro, La haremos. la haremos, bueno, la hará, y, y cambia esa estructura del concepto de la música con la letra. Y se implica con temas sociales, con temas mucho más allá. Y eso es un hecho que pasa ya un poco más avanzado en los 60, pero en Estados Unidos. En el Reino Unido todavía eso cuesta. En España, no digamos, porque en fin, en España había una dictadura y las letras no podían ser más allá de la chica, el chico, en fin, no había mucho más, no había mucha más poesía comprometida, sino era un hecho más eh, siempre hablando de amor o de borracho, por ejemplo, como era el maravilloso tema de los brincos, pero Pero poco luego más. dejaban pasar canciones que hoy serían muy discutibles, como 15 años tiene mi amor, Totalmente de acuerdo. Así es, sí, señor. del dúo dinámico. Sí, señor. Ahora sería totalmente Sí, mal vista, lógicamente, en el sentido actual. de Pero juzgado de guardia. Pues eso, aparte de Bueno, ya Ramiro, que me ha citado a Dylan, pues me entro en... Entra. Acaba Dylan precisamente de editar un libro muy bonito con fotografías y textos y se llama La filosofía de la canción moderna. Y bueno, todo el mundo sabe ya que Bob Dylan es Premio Nobel de Literatura, algo que cuando salió la noticia, pues muchísimos críticos de literatura y muchos periodistas y mucha gente puso el grito en el cielo diciendo que eso era una barbaridad, que como se premiaba, se le daba un título, que diga un premio tan importante, pues a un supuesto cantante que cantaba mal, que tocaba mal la armónica, que casi no todos sabía tocar la guitarra y que había hecho 4 canciones y que tenía una voz de vieja cascarrabias, ¿no? Y bueno, esa es una de las grandes controversias de estos últimos años. Yo, por supuesto, cuando me preguntaron qué me parecía, dije que efectivamente era reconocer la labor que había hecho Bob Dylan uniendo la literatura y uniendo la palabra, ya que ese es el título de la discusión que tenemos aquí, del tema de la conversación, uniendo la música folk, la música rock y el rock and roll con la literatura. O sea que nos viene como anillo al dedo precisamente utilizar a Bob Dylan como el cantante, la persona, el creador, que a partir de los años 60 pues cambia el rumbo de la música popular, de la música folk, posteriormente ya del rock and roll, y haciendo que la música pop forme parte de la literatura.
porque cogemos una canción como Desolation Row, que son 12 minutos, donde precisamente aparece ahí la mitad de los grandes creadores de la literatura y de la historia y de la cultura, mezclándose unos con otros, peleando unos con otros, y ahí se ve cómo el poder de la literatura se une al de la música, creando una obra de arte que no es ni literatura en sí, ni rock and roll en sí tampoco, porque esa es una también de las controversias que ha habido dentro de la propia crítica de música. Por ejemplo, Nick Cohn tiene un libro, Aguamba Boluba Balam Bam Boom, donde dice que todo lo que no sea Tutti Frutti, Aguamba Boluba Balam Bam Boom, eso es una pretensión espuria que no viene a cuento y que precisamente rompe lo que es la magia del rock and roll. O sea que dentro mismo de la crítica del rock hay personas que dicen que Bob Dylan vino a destruir lo que era la magia del rock and roll y a hacer que el rock and roll perdiera su magia adolescente, o sea, de música para adolescentes, entrando ya en un capítulo en el cual la música pop se convierte ya en música para personas ya mayores incluso, bueno, para personas de 30, 40, 50 años, y ya pierde esa magia, esa gracia que debería tener el rock and roll. Para Nick Cohn, el rock and roll es Aguam Babuluba Blam Bam Boom. Y bueno, Bob Dylan precisamente en la filosofía de la canción moderna, en este libro que acaba de aparecer, su último libro por ahora, dice que, hablando de Tutti Frutti precisamente, dice que Tutti Frutti lo tiene todo, es decir, es la canción moderna completa. Y yo estoy de acuerdo con Nick Cohn y también estoy de acuerdo con Dylan, porque hay mucha gente que ha hecho canciones horribles con muchas letras disparatadas, lo mismo que muchos músicos han hecho obras también muy largas, pretendiendo igualarse a Beethoven o a Bach, y han hecho verdaderos bodrios, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar un equilibrio y ese equilibrio lo comenta Dylan en su filosofía de la canción moderna, diciendo que Tutti Frutti es la canción que condensa lo que es música y letra. Aparentemente la letra es ridícula, pero es maravillosa, porque concentra lo que es el rock and roll. Tutti Frutti, All Ruti, Aguamba Bulua, Balam Bam Boom. Eso es la mejor letra de rock and roll a vida y por haber. Little Richard, si no recuerdo mal, ¿no? Little Richard, precisamente. Rock and roll puro. Sí, precisamente la primera canción que compuso Dylan se llamaba Hey Little Richard, y se ha dedicada a Little Richard. O sea que el que luego rompió la línea del rock and roll tradicional, que fue Dylan, haciendo canciones de 12 minutos, incluyendo la literatura dentro de la música pop, es precisamente el que compuso una canción dedicada al creador de Tutti Frutti. Elena, tú... Yo por hacer un poquito de debate y poner nota discordante, que os veo muy unánimes. Eso es bueno, muy bueno. Yo me posicionaría en un lugar así más aguambabuluba y te diría que lo que puede aportar también la letra a la música es más música, ¿no? Que yo no necesariamente creo que sea mejor la música cuando la letra es muy buena, ¿no? Y buena en el sentido lo que consideramos literario, ¿no? Quizás. Y me parece que no hace falta ser pretencioso ni hace falta escribir pues importantes poesías dentro de una canción, cuando con la voz también lo puedes convertir en un instrumento más, ¿no? Y no sé, a mí me interesa mucho el punk y todo lo que supone para la historia de la música y cómo lo cambia todo. Y piensas pues, en las letras de los Sex Pistols, que podrías creer que no son más que pues bobadas o improperios y uno detrás de otro, pero luego desde hoy, pues cuando escuchas esas rimas, dices, qué potencia tienen, ¿no? O cuando escuchas a Johnny Rotten
gritar Antichrist, ¿no? Esa manera de masticar la palabra lo convierte en furia. Entonces, quizás no necesitas una gran historia dentro de una canción si eliges las palabras precisas y las dices de la manera que se corresponde a la intención que tú tienes para la canción. Es decir, que hay energía. O sea, lo que tú creo que quieres decir es que la música, en el fondo, es energía que te pata, te llega y te puede molar más la música que lo que están diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestros Sex Pistols, que son Siniestro Total en el primer LP, el Cuando se come aquí. Las letras son apabullantes, son unas letras totalmente muy potentes, pero no te hacen grandes disertaciones, lo que te hacen es que te están dando en el estómago continuamente, sumado a una música súper potente. Lo que hacen Sex Pistols, como decían ellos mismos, decían, hay que matar a Paul McCartney, hay que acabar con los putos Beatles. En fin, vamos a los Beatles, o sea, no. Pero que es lógico, había que matar al padre, había que hacer un ejercicio de acabar con esa energía que venía de un pasado que ellos totalmente denostaban. Pero a la vez, la energía y las letras, bueno, pues aportaban lo que aportaban. Era una crítica, además, social a un mundo muy complicado, que se les había complicado y que se había acabado ese mundo del Swing in London, del Flower Power, y se habían encontrado con la realidad de un mundo muy jodido. Y de repente ellos se quejan amargamente, se quejan con la energía musical y con la energía de la palabra. Y me parece un acierto el hablar del movimiento punk porque creo que es una energía vital que nos tocó a todos y es mi generación. Y me tocó el estómago y me pegó patadas en el estómago y dije, ¿cómo mola esto? Sí, ha habido varios acontecimientos o varios momentos en la historia de la canción moderna, por utilizar un término que lo amplía, o sea, que lo abarca todo, o de la música pop. La música pop abarca todo, abarca infinidad de estilos. O sea, tú empiezas a pensar en la cantidad de estilos que hay dentro de la música pop y son infinitos, porque cada día está surgiendo un nuevo estilo. O sea, ahora mismo sales a la calle y te encuentras no una Rosalía, sino una un post-Quevedo ya. O sea, porque mutan como los virus. Claro. Sí. En cuanto sale al exterior se convierte en otra cosa. Exacto, afortunadamente, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de la música pop, lo mismo que ha dicho Lena y lo mismo que dices tú, pues está el punk, pero también está... de hecho, cuando surgieron los Beatles eran punks, era el rock and roll muy punk. Lo que tocaban en la caverna era prácticamente punk, lo que hacían era, las canciones Tutti Frutti, o sea, es decir, que era el punk de los primeros años 60. Después con Nirvana pues surgió otro punk con otro término. Es decir, cada 5, 6, 7 años surge un gran movimiento. Si vemos desde el año 55 que aparece el rock and roll al principio era el punk, ¿no? Frank Sinatra decía que eso era verdaderamente asqueroso, ¿no? O sea, claro, venía de los barrios negros, de las bodegas de los negros, ¿no? El rock and roll era de lo más pagano y asqueroso y punk que había por entonces, el rock and roll de los años 50, hasta que Frank Sinatra luego se une a Elvis, ¿no? Y después, bueno, toda la evolución de la música pop, casi todo el mundo ha empezado siendo punk en sus comienzos, ¿no? Y, si me permitís romper con esta linealidad de la historia del pop rock también, por aportar otras líneas históricas. Bueno, como pasa con la poesía, depende también del gusto con el que uno entre. Hay gente a la que le gustan los poemas redondos y hay otra gente que busca un verso que le deslumbre y no le importa si el resto son preparaciones o simplemente propedéuticas para ese gran verso, ¿no? Brillante. Lo mismo pasa, o sea, desde los versos rotos y dolidos y a veces retorcidos y tal de las letras de Billie Holiday, que tuvo letristas maravillosos y algunas mujeres escritoras fantásticas, que luego muchas no. Desde Billie Holiday hasta Nati Peluso, también hay una línea de buscar quizás menos letras, menos armadas,
Y buscar simplemente eso. Y eso quizás tenga que ver también, por ejemplo, con el no sé, los que sabéis de historia de música, igual tenéis un término, pero la introducción del minimal, que también abre y que también acaba en el techno, pero también en, no sé, Mike Oldfield, etcétera, que también, cuando tiene incorporar elementos de letra, también es para, como decía Elena, un verso, una palabra que masticar y que repetir y que agarrarse a esa fuerza, pero también usar la fuerza de la composición musical que está detrás, ¿no? O sea, que quiero decir que depende un poco de la actitud quizás que uno tenga antes hacia la poesía o hacia las letras. Patti Smith, por ejemplo, es una persona que une poesía con actitud punk en sus comienzos. Y bueno, de hecho, cuando le dieron el premio Nobel a Dylan no quiso ir a recogerlo y mandó a Patti Smith. Y bueno, yo creo que es una de las grandes poetas del rock, ¿no? No solo escribiendo, porque también ha escrito bastante, sino con esa fuerza de masticar las palabras. O sea, hay cantantes, como decías, de Johnny Rotten o Germán Copini, por ejemplo. Germán Copini, en el primer álbum de Siniestro Total, es una maravilla. Es increíble cómo suena. Y verlo en directo ya era decir, estoy aquí viendo algo realmente que jamás volveré a ver, ¿no? Quien haya visto a Germán Copini en directo ya se puede morir, porque no va a haber nada parecido en la vida como ver a Johnny Rotten en su primer momento, o ver a Bob Dylan también en su primer momento, o ver a los Beatles tocando en la caverna. Hay momentos de estos en los cuales se conjuga actitud, forma de cantar, letras, canciones, y se producen momentos mágicos en la historia. Lo que pasa es que cuando yo siempre pienso cuando en cualquier etapa de la historia de la música actual, nos hemos tenido al siglo XX, XXI incluso. Ahora el XXI incluso hay chavales que ponen un LP y lo pinchan y empieza a sonar. Yo pienso, esos chavales en el año 50 y pico que empezaron a oír a Eddie Cochran o a Jim Vincent o al mismo Elvis, y que le sonaba aquello como un cañón en el cerebro y en el estómago, y las letras lo que decían. No eran letras tampoco, como decíamos, tan profusas y tan intelectuales como las que luego vinieron en los 60. Eran canciones muy parcas en ese sentido literario, pero que a la vez tenían una energía súper potente y que como no me pises mis zapatos de gamuza azul, no cuidado. Me pises de mis zapatos de gamuza azul. Que eso es toda una identidad, es un sello, como bien estamos diciendo, pues muy punk, y eso es un hecho. Y las sensaciones que debían de tener esas chavalas, esos chavales, cada vez que pinchaban y decían, Dios mío, mi vida, que no me extraña que se volvieran tarumbas, maravillosamente tarumbas, hicieran cambiar un mundo entero, desde el año 56, 55, 56. Sí, tan válido decíamos, es una canción punk, que puede ser una canción como Dios salve a la reina de los Sex Pistols, sí, o Hoy voy a asesinarte de Siniestro Total, como Tutti Frutti, como ya en el otro término, Desolation Row o Memphis Blues Again, también, que son casi compendio de lo que es toda la cultura de nuestro tiempo resumida en una canción, ¿no? En 12 estrofas, en 12 minutos, maravillosamente conjugando música con literatura. Y mira también qué interesante cómo esa inmersión que hace la poesía en la música con Patti Smith, por ejemplo, ¿no? Sí. Cómo acaba, por alguno de esos meandros, acaba expulsando a la música hasta generar una corriente en sí misma que es el spoken word. Tan fuerte que fue en Estados Unidos, y que lo que hace es eso, ¿no? Es que se apropia de la música y de todo lo que la rodea y la expulsa, y entonces al final lo que queda ahí la palabra y lo conforma todo, ¿no? La palabra es en sí misma letra y música en el spoken word, que bueno, que además en Estados Unidos estuvo muy ligado a ese momento punk de Nueva York y de la Knitting Factory, por ejemplo, ¿no? Y también en Detroit también tuvo grandes momentos, justo a la vez que había un rock and roll, un rock o un pre-punk muy explosivo y muy guitarrero. Qué curioso que sucedían a la vez esas dos escenas y se entendían y
y se vez intrincaban porque- hasta el punto, perdona, hasta el punto de que muchos de los grupos punk de ese momento traían de teloneros a gente del spoken Tal word. vez porque había algo que contar. Hombre, por supuesto que había algo que Esa contar, es la porque cuestión. cuando surge esta Esa- reactivación de la historia, ese restart que es siempre el punk, ¿no? Como decía Ordovás, que cada cierto tiempo vuelve a haber un punk, que lo llamaremos de otra manera, pero es eso, pues claro, son momentos de inflexión en nuestra sociedad donde pasan cosas muy chungas, ¿no? Como por ejemplo, pues que hay un neoliberalismo campante que nos oprime y que estamos viviendo mal, o que bueno, pues hay una revolución que hacer, y en la cultura a veces, ¿no? A veces cuando la música es importante para las generaciones, pues se canaliza. Aquí por ahí, ¿no? Una aquí pregunta. tenemos a Bruno Galindo, ¿no? Un Bruno periodista Galindo, sí. que hace incursiones también Sí, en el señor. spoken word. Claro que sí. Y otra Sí, señor. periodista, Claro. Silvia Grijalva. También, También. cierto, cierto. Bien visto. A Sí. propósito de esto, os quería preguntar, por ejemplo, por poner ejemplos, ir conectando con varios estilos. Estos momentos punk, por ejemplo, ¿veis como el estallido del hip hop en los 90, a principios del 2000 aquí, como uno de esos momentos? Sí. Y quizás ahora, con las nuevas músicas urbanas que se están escuchando ahora, ¿también lo veríais así o no? Hombre, siempre que creas un movimiento juvenil que no necesita del privilegio para expresarse, Así es un movimiento punk, ¿no? Entonces, cuando el rap o el hip hop comienza en las calles, ¿no? Sin necesidad de grabar un disco, expresándose y siendo una contestación a la hegemonía musical del momento, pues claro que lo es, ¿no? Y el rap lo ha sido, y la música urbana, por supuesto, también, y el trap lo ha sido. Y el perreo. Es que lo iba a preguntar. Yo Claro. estoy todo el día perreando. Claro, el trap forma reggaetón parte de también esto, es claro. parte de esto. Claro que lo es, También por lo es, ¿no? supuesto. O sea, es Claro un que lo punk. es una revolución desde abajo. Sí. Siempre que Revolución sea desde así, abajo, eso es siempre que cierto. sea así es punk. Lo que ocurre es que ya lleva tantos años que ahora mismo ya ha alcanzado el mainstream, Claro. ¿sabes? Claro. Y cuando llega a eso, cuando llega a ser algo ya de masas, pierde ese potencial. Claro que lo pierde, Y entonces obviamente. se convierte en algo instalado. Se desactiva. Y es Sí, cuando ya se hablamos desactiva. de lo comercial como algo De lo negativo, que no tenía por qué serlo a priori, ¿no? Sí, cuando es aceptado ya por todo el mundo y ya pues incluso se canta en la iglesia como las canciones de Bob Dylan, pues ya pierden esa potencia que tenía al principio de actitud contra los cánones sociales, ¿no? Cuando la acepta una iglesia una canción de Bob Dylan, lo que tenía de rompedor, pues ya pierde esa magia que tenía. Lo mismo ocurre con las canciones de cualquier grupo o cantante que empiece rompiendo los cánones y después se instale en el mainstream. Claro, yo entiendo que lo que planteáis, ¿no? Y además creo que en eso hay unanimidad, es la vinculación del mensaje con el nacimiento de esa nueva propuesta. Es decir, la necesidad de un mensaje es la que hace que esa propuesta, de un Siempre. nuevo mensaje, Siempre. hace que exista una nueva propuesta. Pero cuando dices mensaje, ¿te refieres a mensaje de palabra escrita? Al mensaje de palabra escrita, Porque bueno, no tiene se por qué ser plasma así. en un estilo musical o en una palabra Por ejemplo, estoy escrita. pensando en la música industrial, Ujú. ¿no? Que no necesariamente conlleva esa palabra escrita, y también es una revolución y también es punk, ¿no? Es convertir los sonidos, ¿no? en música, Claro. también, por ejemplo. Sí, sí. De la música industrial que salió... Bueno, perdón. No, no, no. Voy a abrir una bifurcación a otro Venga. lado porque de repente me ha venido a la cabeza y quiero esa bifurcación entre, o sea, Esplendor Geométrico y Aviador Draw, Me que no encanta son ese punk, tema. ya lo sé que no son punk, pero cuando has mencionado música industrial me he acordado de Esplendor Geométrico. Sí. Eh, ¿Que no son punk, Esplendor Geométrico? no sé, quería Hombre. hacerte esa pregunta. ¿Y Aviador Draw? Y Aviador Aviador Draw, Draw no. es que No, ¿no? fíjate. No, es O sea, Por eso, Electropop por eso, no es tiene algo curioso, de por- punk ese... Al principio, Aviador Draw Era- con parte de lo que fue luego Esplendor Geométrico, si eran punk. Entonces la ruptura viene cuando Esplendor Geométrico dice que cuando Arturo dice, esto ya no es punk, y entonces me voy a Shanghái, que ahora vive en Shanghái precisamente, y yo estuve en Pekín con él el otro día en una presentación en el Instituto Cervantes, y él está haciendo allí su música industrial, su música rompedora, que era lo que no quería hacer el Aviador Draw.
Aviador Dro quería ya entrar en el mainstream, como al final hicieron. Hicieron incluso pagando a los 40 principales por sonar en la lista de los 40. O sea, Aviador Punk, Aviador Dro, Aviador Punk, empezaron siendo punks, Claro. pero luego fueron aceptando las trampas del sistema. Claro. Pero se puede entrar en el mainstream y ser subversivo, y seguir siendo subversivo. Por ejemplo, Aviador Dro, que sigue defendiendo el anarquismo eléctrico y tiene unas letras fantásticas. Muy difícil es que sea subversivo, como después de que Dylan vaya a ver al Papa y agache la cabeza ante el Papa y vaya al muro de las lamentaciones y se haga judío, se haga cristiano y acepte una serie de normas o de no sé cómo llamarlo, bueno, que acepte la parafernalia de la sociedad mundial, como es una religión católica o como es otra religión, y se haga siervo de una religión y luego de otra. Pierde totalmente ya lo que tenía de subversivo cuando en sus primeras canciones decía que todo es mentira y luego va aceptando en una serie de religiones. Pues ya pierde... Elena, te ha abierto el camino y luego nos hemos vuelto a... Sí, bueno, es que además me encanta justo ese ejemplo, porque creo que tanto Esplendor Geométrico como Aviador Dro son las dos caras de la misma moneda. Entonces es muy interesante cómo divergen esos caminos, lo que hace cada uno. Y lo que yo creo que hace Aviador Dro y que hace Servando Carballar y la creación de Dro y todo eso, no creo que sea ser subversivo en el sentido de voy a atacar las instituciones, sino no voy a necesitar a nadie. O sea, voy a ser capaz de crear... Es anarquista. Claro, eso es... Que esa es la cuestión. Claro, voy a crear mi propia plataforma, mi propio sistema, mi propia estructura, donde estemos nosotros como grupo, donde esté mi empresa, que es Dro, donde podamos contratar a otros grupos, donde nosotros los músicos seamos los jefes. Entonces lo que hacen es, en un momento donde hay... donde la industria musical está controlada por empresas muy grandes y muy potentes, es meterse y decir, bueno, no necesitamos a nadie y somos capaces de jugar en la misma liga con nuestras reglas. Bueno, yo aquí contando la industria, o sea, la historia de la música independiente con Jesús Ordovás aquí, que me está dando una vergüenza, como diciendo, bueno, no, ya lo decía. Pero ¿qué es eso, y no? luego todo eso que quería hacer tiene que aceptarlo. Claro. Porque tiene que aceptar... Tiene que jugar con esas reglas. Tiene que aceptar que una gran empresa le distribuya los discos, porque ellos no saben. Tiene que aceptar que la cadena SER, porque no le basta Radio 3 para tener éxito, sino que necesita la cadena SER, y entonces ya tiene que pagar para sonar en la cadena SER. Entonces tiene que aceptar todo lo que no quería aceptar. Ya lo decía Benavente, que era soy autosuficiente. Claro, pero al menos siempre hay una vinculación, o sea, siempre eso está acompañado de una concesión, es decir, siempre que se acepta para ser de masas... Tienes que aceptarlo. Es lógico. Y ya concedes. Pero ahora mismo Aviador Dro se mantienen haciendo lo que ellos quieren hacer, ¿no? Que tampoco no tienen una gran actividad, pero bueno, siguen, ahí siguen, siendo, digamos, fieles a sí mismos, ¿no? Podríamos decir. Pero si quisieran ir a más, desde luego sabrían que tenían que jugar. La cuestión es que en la historia de la música, cuando la música actual, es decir, la del siglo XX, XXI, el que más o menos ha querido y ha sonado en radios, en todo tipo de emisoras, en fin, ha tenido que implicarse y participar del sistema, de meterse en una gran discográfica, sentir el horror de esos editores de esas discográficas, los royalties mal pagados, en fin, todas esas cuestiones que las han sufrido, pero incluso los propios Beatles y los propio Van Morrison que tengo aquí, que he traído, o muchos que han tenido que sufrir ese tipo de situaciones, pero han tenido que aceptar ese sistema que luego se ha ido puliendo. En fin, luego me enteré hace bien poco, lo que es tu composición, tu creación, y luego lo que sale el máster que sale de la discográfica. Ese máster
no es 100% tuyo, que es lo terrorífico. Ni 100%, ni 1%. Ni un 1%. El máster no es tuyo. No es tuyo. Y No. hacen lo que quieren con él. Claro. Entonces, en fin, es una demencia que la gente que está ahora mismo, que cree que uno que gana tantos millones, ganan porque tienen unos adelantos descomunales, pero que luego están enganchados a la discográfica durante toda su vida. Claro, pero por ejemplo, o sea, En fin. estábamos hablando antes de Dylan, o por hablar, yo que sé, Leonard Cohen, o en España, gente como Sabina, ¿no? Que podría ser también un hombre. ¿De verdad creéis que no hacen lo que quieren? O sea, Pero que no hacen para las canciones que hacen quieren. una pequeñísima parte de lo que quieren. Claro. O sea, pueden hacer, o sea, son parte. libres de crear una canción, pero luego llegan a la compañía Sí, es que esa es la y cuestión. el director del departamento de edición de Sabina o de Los Planetas, por ejemplo, Los Planetas llegaron, ellos siempre han alardeado de ser independientes dentro del indie, ¿no? Dentro del pop español. Decían, hacemos lo que queremos, pero llegan con 8 maquetas para un próximo disco y le dicen a la compañía, esto es una porquería, esto no lo vamos a editar. Entonces se tuvieron que volver a hacer otras canciones y entonces ya les dijeron, bueno, esto me parece que puede salir bien. Y entonces la compañía es la que decide si eso que tú has creado lo van a editar o no. Y eso le ha ocurrido a muchísimos... ¿Y las nuevas plataformas no pueden ser una forma de emancipación de los propios Sí, compositores sobre esto, ¿no? Es sí, decir, sí, bueno, de pues, hecho, pues de tú hecho dirás lo lo que tú es. quieras, pero la voy a meter en no sé dónde y que, De hecho y lo que es. siga su camino. Sira de es hecho un lo sí, es. me ha sorprendido, un sí rotundo. No, Bueno, es un sí que No. lo he dicho muy alegre, pero yo no lo que creo. sí, el principio sí. El principio sí. Luego ya esa plataforma, como ocurre en el mundo editorial y como ocurre en cualquier otro mundos, en fin, ahí si creces y eres muy escuchado, aparece otra gran discográfica y te tira los tejos. Y tú dices, bueno, pues entro, porque me van a dar tropecientos, de los cuales vas a estar enganchado con esa discográfica cientos de años. Ese es el tema. Pero en un principio, sí, he dicho sí por eso, así tan taxativo. Pero luego es que luego el mundo es muy, muy amplio y te piden, en fin, eso ocurre en el mundo literario, en el mundo... en el académico es más difícil. Bueno, también ocurre en el académico. No, Una sí que universidad ocurre, te sí, puede sí, llamar y te dice, mire, como he visto que usted tal... en fin. Lo que pasa es que tanto en el mundo editorial como en el mundo académico, el leonismo es menor. Hay leonismo, pero es menor. En el mundo de las discográficas, lo que hemos comentado antes, el máster es de la discográfica. Entonces tú ya pierdes el control de todo eso. Los libros que se publican, la autoría sigue siendo, y el libro sigue, pero hay una parte que el autor tiene un 50% de participación en cualquier venta que haga al extranjero. Pero Ojalá hay ocurriera, alguna pero, en fin, diferencia eso con puede respecto ocurrir. ahora, hace 40 años, en el hecho de que son una faceta de la cuestión? Por ejemplo, que un artista de trap o de lo que sea que ahora saca, tiene que sacar single por single, colgarlo en Spotify, en lo que es, en la plataforma que sea, ¿no? Y las van sacando uno a uno y toda la promoción está vinculada a ese... Y eso no les quita grados de libertad, o quizás... Porque, por ejemplo, Cucharada. Igual Cucharada movían una canción, pero luego todo el disco igual podían colar ahí otras cosas que quisieran y tener grados de libertad, ganarlos ahí, o no, quizás... No, antes no, pero ahora sí. Ahora, Yo es que lo desconozco. ahora puedes tener en internet tus canciones totalmente libres si no haces ningún contrato con nadie. Sin embargo, Elena decía que no. Sí, Sí, yo lo he hecho creo que muy, no. Claro, Sí, claro. sí, es que... muy asertivamente y digo, bueno, Y yo, pero A ver, he ¿por qué? mencionado ya ¿Por qué Cucharada no? en este ¿Por qué programa, no? ya me quedo tranquilo. Dejemos que Elena desarrolle el no. Vale. Que haya... Yo me descreí hace ya un tiempo de la utopía de Internet. O sea, yo creo que ese territorio de libertad solamente se encuentra, solamente lo tienes en el underground más radical o si eres Rosalía o Bizarrap.
Es decir, para el mayor común de los mortales, de los compositores y de los grupos, las plataformas son exactamente lo mismo que fueron las discográficas. Si vas a triunfar, tendrás visibilidad. O sea, si vas a triunfar, si tienes, digamos, los mimbres comerciales como para que lo que tú haces sea asimilado por mucha gente, pondrán dinero, alguien pondrá dinero y se te escuchará y podrás ganarte más o menos la vida, más menos que más, porque se gana menos dinero ahora en el paradigma de las plataformas que en el paradigma discográfico de hace 20 años, porque increíble que estemos diciendo esto, pero las discográficas eran más generosas de lo que son las plataformas hoy, con los autores, quiero decir. Y entonces, si quieres ganarte la vida, pues nada, pues tienes que hacer lo que el mercado quiere que hagas. Pero creo que hay un espacio muy potente para aquellos que no quieren entrar ahí. Por ejemplo, es increíble, pero hay grupos, no es increíble, no, pero dentro de esto que estamos viendo de que, bueno, tenemos acceso a toda la música que queramos porque tenemos Spotify. Bueno, pues hay gente que decide que solo va a grabar que solo va a publicar sus canciones en casete, o que solo va a sacar singles, o que han decidido que sus canciones no van a estar en Spotify. Igual si están en Bandcamp, igual si están en SoundCloud, pero que no van a entrar a Spotify, porque Spotify ya es, pues eso, el mercado, ¿no? E incluso Bandcamp, que lo he nombrado, todavía había un grupo hace no mucho que ha decidido retirarse de ahí porque habían censurado sus canciones. Entonces, es ahora mismo eso, territorio para el mercado, territorio para la censura y el escaparate, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, que si eres Rosalía, pues incluso estando dentro de ese sistema creo que puedes tener Pero Rosalía control. ya está atada por contrato. Así es. Sí, pero creo que tiene suficiente fuerza. Si alguien tiene fuerza para dominar su carrera, es ella. Y si ella no lo tiene nadie. No, Rosalía está como cualquier cantante con contrato. Tiene unas cláusulas y como no las cumpla, se la quitan de en medio. Pues si Rosalía no puede, yo te digo que no puede nadie. Y la única manera es, como decía Coco de Cielo, vuélvete underground. Claro. Meterte en el underground de la red. Claro, ahí sí, ahí puedes hacer lo que quieras. Ni siquiera estando en YouTube. YouTube. Está bien esa pregunta. YouTube. Bueno, no, es que... pregunto, es como, no, YouTube es el equivalente a la censura de Fraga en la dictadura, no sé. Hostia, ¿tanto? YouTube, por favor. O sea, que Esperemos que no. En Google. Esperemos que no. que No, no. sobre todo porque queremos emitir esto en YouTube. Pero bueno, ya veremos. No hay que confiarse. No, bueno, iba, sigues, dime. No, iba a intentar parar para que pudiésemos censurar luego todas las veces que hemos mencionado la plataforma en la que salimos. Las plataformas en las que queremos salir. Pero, Me voy a esforzar en decir YouTube Nada. cada No vez vamos, que haga aquí una no censuramos nada, intervención. moriremos antes de ser censurados. Eso, ni siquiera las agresiones, no vamos a censurar esto. Bueno. No se han notado, los espectadores no están viendo nada de lo que ha pasado aquí entre nosotros. En este momento no había agresiones, en este programa de momento. Bueno, yo volviendo un poco al tema de las letras y de su estructura, ¿no? Es decir, hemos hablado de algunos autores, de algunas autoras, y, bueno, aparte de Dylan, que evidentemente ha salido muy a menudo, ha habido una afirmación al principio de Ramiro que ha dicho que como que Dylan fue el que digamos, revolucionó el panorama de las letras. Sí. Pero yo quiero también, pues bueno, con la intención de ser un poco polémico, decir que, bueno, que en este país ha habido letras magníficas, es verdad que de amor en términos generales y sobre todo de desamor, muy anteriores a la época de los 60, ¿no? Es decir, tú coges algunas de las coplas de principios del siglo XX y demás, que son letras realmente extraordinarias, ¿no? Desde un punto de vista literario, estoy hablando, Sí, ¿no? sobre todo canciones de amor, casi Sí, todas, sobre todo. el 90%. O de desamor, O o el de mismo despecho, amor, o de los despecho, que hablamos boleros, mucho de eso esa, ahora mismo. claro, De los despecho las boleros, mejores, ¿no? O el mismo tango, en fin, son sonidos y letras que son de una gran belleza
y que son casi poemas. Sí, sí. Es poesía Bueno, pura. de hecho, a Lorca se le musicó mucho, ¿no? A Lorca se le musicó. Sí, Bueno, y él se automusicó. él con la argentinita, Sí. tocando el piano, y en fin, ella cantaba. Son unas grabaciones, por cierto, que aconsejo escuchar porque son muy Bueno, potentes. si no me equivoco, y La Tarara La Tarara es una... Lo que pasa es que La Tarara es una canción popular que Lorca la hace suya, con la argentinita. Entonces, no es que la hiciera suya, sino que al versionarla de esa manera, pues la hace suya. Pero es una canción de Sí, hay otros castellano, mundos. manchega, andaluza de La siempre. copla, las rancheras, el flamenco, bueno, hay propia Bueno, pues muchísimos. Alfredo Jiménez, ¿no? Uno de Claro, los mejores aquí nos letristas. hemos ceñido un poco a Sí, la música sí, pop. sí. Pero bueno, Sí, porque nos fuera, hemos ido fuera a- de la música pop hay grandes maravillas, ¿no? Claro. En la música folk, la música tradicional, Sí. las rancheras mexicanas, la copla española, Bueno, el mismo el Harcha, flamenco. por ejemplo, tiene canciones, en fin, muy ya es posterior, pero o canciones, bueno, pues eso, jotas incluso. Yo vi un concierto maravilloso de María del Mar Bonet Bueno. en el Café Central y me fascinó porque lo que trajo eran canciones antiguas mediterráneas. Y dije, qué cosa, primero más bella y qué letras más bonitas. Algunas en catalán y otras en castellano, Un que eran mallorquín. aragonesas, otras mallorquinas, tal. Pero que, en fin, que me pareció de una delicia y con un sonido y unas letras preciosísimas. La canción italiana, la canción canción francesa, italiana, la música irlandesa, bueno, También, claro, también, cada país, cada también, cultura también. tiene maravillas. Claro, si nos ceñimos a la música pop conocida, es un pequeño Sí, justo. trozo de las grandes maravillas que hay en... Bueno, si nos vamos a la música africana o música Pero el mismo oriental, blues del Mississippi, el mismo sonido, que es un sonido tremendamente underground, que era de lo más bajo y de lo más, en fin, humilde y fantástico en ese sentido musical y de letra. Las letras, Eso sí que nace de los márgenes. eso sale de los márgenes, pero más terroríficos y terribles. Y tienes, hay unos sonidos y unas letras que siempre van un poco en el tono alcohólico de desengaño, pero también de la situación social en la que vivían. Y bueno, me parecen fascinantes. O sea, en fin, Bueno, las letras del Raí en el Magreb. también, con también, Jalel, también. O el Chalet, Malax. Chalet me parece otro genio. Yosundur Sí, sí, y sí, la sí, L'Etoile sí. de Dakar. O sea que Sí, señor. y tenemos también ejemplos de letras incluso que se van más allá a otros. el mundo es muy grande y muy El misticismo maravilloso. sufí en la música de Nusrat Fateh Ali Khan y todos los músicos de esa zona, tal. Hasta los mismos Bee Gees. Quiero decir, o sea, Stayin' Alive me parece, aparte de un temazo maravilloso, es una intención absoluta de pasártelo dabuten en una noche de fiesta, o sea, de la época, que podría seguir siendo tan válida en el día de hoy. Quien dice eso, bueno, en fin, otros temas universales, en fin. Claro, a mí De este país también, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, a mí me parecía muy interesante la disquisición que hacía Elena al principio del programa, justo, cuando hablando de los Sex Pistols, ¿no? Si yo lo he entendido bien, que a lo mejor no lo he entendido bien, lo que planteabas era como que hay música cuya letra, digamos, sirve como una especie de músculo de una propuesta que lo que hace es darle a esa propuesta musical una fuerza propia, y luego podríamos hablar de otro tipo de letra en el que, digamos, es más la letra lo que importa. Sí. O sea, en el que es la letra, digamos, el propio elemento que rige la naturaleza de la canción. Y que eso separa mucho Sí, el lo que se tipo de llamó canción de compositor, ¿no? autor. Claro, sí. Que viene de la canción francesa, de Jacques es. Brel, de Georges Brassens, etcétera, ¿no? Hilario Camacho, o sea, decir, Claro, una serie de gente que fluctuaba entre el pop, el rock, el folk, y lo más importante de sus canciones, aparte de una melodía más o menos bonita, pues era lo que decía, ¿no? Sí. Luego, otra cosa muy curiosa es, has mencionado a Hilario Camacho, que me parece muy acertado, pero Hilario lo que consigue es gran belleza en la música, pero en las letras. Las letras es buscar la belleza, es que son unas letras tan sensibles, con un gusto gigante, que me parecen maravillosas. Pero en el rock and roll hispano, por decirlo de alguna manera, los que nos enseñan son los argentinos. Y los uruguayos. Y los uruguayos. Y los mexicanos. Y los las mexicanos. mexicanas. Latinoamérica nos enseña a hacer rock and roll.
a mezclar las letras con el rock and roll. Y eso es un dato porque los Brincos, los Salvajes, sí lo consiguieron casi, lo consiguieron muy bien. Pero hasta que no aparecen los argentinos y uruguayos y mexicanos. Y peruanos. Y peruanos también. Sí. Nos meten, nos imbrican una serie de... Colombianas y colombianas, también, guatemaltecos y guatemaltecas. Toda Latinoamérica nos mete un Hay ritmo maravillas en todo. y el castellano lo conseguimos mezclar con el rock and roll. Eso me parece fascinante. Bueno, tú tienes extensiones con Latinoamérica, ¿no? Precisamente. Conoces, has viajado mucho. He viajado allí y cada 2 por 3 estás allí. Y te das cuenta de cómo funcionan y cómo nos han... insisto, y sobre todo Argentina. Porque mamaron el rock and roll de una manera muy limpia y los peruanos también. Porque les llegó y no había ningún tipo de cortapisa. Y entonces ellos, no sé cómo lo hicieron, pero consiguieron que el castellano, el español, quedara perfectamente ligado a una letra del rock and roll. Bueno, el rock and roll mexicano, los Tin Tops, son los que de los que mama todo el rock and roll español. ¿Y cómo se llama este grupo peruano? Los Saicos. Los Saicos, gracias. He leído el pensamiento. Los Saicos son una barbaridad. Conectando con el punk. Claro, así es. Y eso hecho en los 60. Es que me parece tan flipante y tan maravilloso. Por eso digo que nosotros lo aprendimos más tarde. Bastante más tarde. Con Tequila, por ejemplo. Sí. Con Maurice, que llega aquí y empieza... y nos empieza a meter ese bueno, es que esta estrofa vamos a hacerla de esta manera para que cuadre musicalmente, pero a la vez que el castellano y el español quede perfectamente metido en ese compás. Yo, a riesgo de que ya se note que coge siempre del mismo lado, pero hay como un tipo de escritura de letras del rock progresivo, ¿no? Muy particular, crack, bloque, ¿no? Bueno, hablando de Viva el Rollo, que hablábamos antes, de Araxes 2, de Unión Pacific y tal, hay como una que bebe, o sea, que se parece, por ejemplo, a Genesis o a Jethro Tull, es un tipo de escritura igual como más... ¿no? Son letras más duras, más entrada también, literarias, pero de otra manera. Pero es una literatura casi como Cumbres Borrascosas. Lo definiría un poco así, porque es como el drama llevado al extremo. O ese disco dice maravilloso, que es un relato del Antiguo Egipto. Tutankamón era. Sí, Tutankamón. Sí, es verdad. ¿Tutankamón o Tutankamón? ¿Cómo es? Tutankamón, creo que es así. Llamaremos a nuestros especialistas. Bueno, me dicen desde producción que se nos está acabando el tiempo, así que antes de pasar a la sección de la Biblioteca de Carballo, os voy a pedir que cada uno de los invitados digáis una persona que ha hecho letras y qué tipo de y por qué elegiríais esa persona como un gran letrista o una gran letrista. Evidentemente, para que se le vea a cada uno el plumero, claro, como no puede ser de otra manera. Elena. Bueno, a mí las plumas se me ven a la legua. A la las legua. Y no solo las crestas, las uñas pintadas de negro, el pelo cardado, y así, vestir de negro y demás. Así que yo diría que mi escritor de letras o compositor de letras que destacaría, además que forma parte de mi vida, que me ha acompañado desde que tengo uso de razón musical, es Martin Gore, compositor de Depeche Mode. Grandísimo grupo. Uf, grandísimo. El más grande. El más grande. De esa época para mí lo dije antes. Sí, señor. Lo hemos dicho ya, ¿no? Lo podemos decir otra vez, lo volvemos ¿no? a decir. También es música industrial. Es un tipo de música industrial a veces. A veces, sí, ha tenido su momento berlinés, sin duda. ¿Y por qué destacaría las letras de Martin Gore? Bueno, creo que clava sentimientos contradictorios comunes a todos, quizás desde la adolescencia, ¿no? Cuando quieres estar y a la vez sientes que no perteneces, por ejemplo, cosas muy domésticas, ¿no? No son letras de grandes odiseas ni nada parecido, ¿no? Pero son letras que utilizan un bisturí muy fino de los sentimientos, de
pues, personas en nuestro contexto, ¿no? Europeas, yo qué sé, clase media, con inquietudes literarias y corazones oscuros, diría, ¿no? Entonces, en sus letras yo he sentido un hogar y por eso me quedo siempre con Martin Gore. Pues de Depeche Mode. Yo voy a decir, ¿puedo decir dos? Sí. Con mucha Mientras sea agilidad. breve, que me Con piden- mucha agilidad. Sí, sí. Primero, en fin, la música es muy amplia y hay grandes letristas. Pero voy a destacar para mí uno que es Pete Townshend. Pete Townshend, compositor de un grupo que conocéis todos, que son los Who, los más punks de su momento. Y para mí son unas letras que indagan en el ser humano y en nuestras miserias y en nuestros fracasos, pero también con alguna pequeña luz que te hace decir, ostras, no me voy a tirar al pozo del todo, pero te tiras al pozo. Y es un gran letrista y indaga en todo lo que somos y eso me parece muy interesante. Y luego uno que he descubierto hace muy poco, que es Tom Van Sant. Me parece otro de los grandes de la música americana, de la Americana Music, y que tiene unas letras que son apabullantes, de una gran belleza y que te remueven el estómago y todo. Jesús. Pues yo coincido con el jurado de los premios Nobel. No lo imaginábamos, Jesús. Sí, era... Y aquí, mira, Tampoco lo mitifiquemos, pero ese jurado, digo. yo ya decía aquí en el año 1970, cuando escribí el libro original, esta es una reedición que gustosamente ha publicado Siles, gracias a Ramiro, yo ya decía que había que concederle el premio Nobel, o sea, que me han hecho caso los del jurado de ahí arriba, le han dado el premio Nobel a Dylan. Ah, mira. A mí me llamó la atención cuando yo tenía pues 14 años ya, que lo escuchaba por la radio, y entonces escuchaba Wall Blowing the Wind, o sea, la respuesta está soplando en el viento, y decía, eso es la hostia, ¿no? Y bueno, con la voz como la cantaba, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues le he seguido disco a disco hasta que, bueno, me gustó tanto que empecé a hacer artículos, luego me dijeron que hiciera un libro sobre él. Fue el primer libro en castellano que se editó en todo el mundo, incluso antes de la primera biografía que se hizo en inglés en el año 1970, y tuvo muchísima repercusión, fue un éxito en toda Latinoamérica, influyó a mucha gente. Muchos argentinos que vienen aquí me dicen, che, yo he leído tu libro ahí hace muchos años y no sé qué. Bueno, me alegro mucho que lo hayan leído y que les haya servido. A mí me sirvió mucho Dylan para mi vida, como actitud vital también, ¿no? Con 14 años te encuentras con un tío con que en sus letras se opone a las religiones, a la guerra, a todo tipo de autoridad, a todo tipo de norma, etcétera, ¿no? Y entonces yo estudiaba ciencias políticas y decía, pues a eso es lo que hay que ser, ¿no? Ir en contra de esta sociedad de mierda y hacer que seamos más libres. Y bueno, pues me ha influido muchísimo, y sobre todo la primera etapa de Dylan, ¿no? Y sobre todo aquellos momentos irrepetibles que el propio Dylan ha dicho que no podría volver a repetir. Es decir, él dice que que ha intentado hacer canciones como Mr. Tambourine Man o Desolation Row o Memphis Blues Again y no le salen. O sea, hubo un momento en 2 años, en 1965 y 66, donde hizo 3 LPs, lo que yo considero y muchísimos consideramos la mejor época de Dylan, donde hizo todas esas grandes canciones, y él dice que es imposible ya volver a hacer lo que hizo en aquel momento. Es decir, por una sucesión de circunstancias mágicas, él hizo unas canciones increíbles, poéticamente insuperables y musicalmente fantásticas, y son momentos que él ha intentado repetir y no puede repetir. O sea, para mí esa época es maravillosa y la clave de lo mejor de la conjunción de literatura y música. Antonio, tú si quieres, pero muy rápido. No. Ni siquiera. Me voy a abstener. Bueno, pues porque vamos... además lo llevo encima. Yo también soy dilanita, así que no me extenderé. Vamos con la sección de la Biblioteca de Carballo, en la que nuestros invitados e invitada, como siempre, recomendarán o desrecomendarán, si así lo desean, algún libro para nuestros espectadores.
Bien, pues vamos con la sección de la Biblioteca de Carballo, donde nuestras invitadas, invitados recomiendan un libro que volver a introducir en los anaqueles de la librería o, por el contrario, desaconsejan un libro que formará parte de del necesario calor del hogar. Además, hoy que tenemos un poco de frío, aunque volvemos a agradecer siempre a los... Estamos bien abrigados. Estamos bien abrigados en este programa. Así que, si os parece, empezamos por la izquierda. Jesús, ¿tienes algún...? ¿Un libro que recomiende? Sí. Pues mira, Viva el rollo. Hombre, Una crónica de rock y rollo en la España de 1975 de Eddie Clavo y se puede conseguir en la editorial Silex. Es ya la segunda edición, rapidísimamente la gente se ha abalanzado sobre él porque habla de una década, de la década de los años 70, que mucha gente desconoce y que sin embargo fue muy creativa, fue una época muy anárquica, a pesar de que había aquí una dictadura, hubo gente como en Cataluña, Pau Riba y Sisa, en Andalucía es más, en Madrid otros muchos grupos, estaba Morris recién llegado de Argentina, estaban Tequila, estaban los Burning, de todo ello y de aquella década muy interesante, muy creativa y muy anárquica, a pesar de que teníamos aquí una dictadura, pero cuando se murió Franco ya fue una ebullición increíble y de todo ello habla aquí Eddie Clavo, que fue batería de Gabinete Caligari, que vivió esos últimos años de la década y luego formó un grupo que tuvo muchísimo éxito en los años 80, como todo el mundo sabe, pero además de buen batería y buen músico, es un gran escritor. Este es un libro fantástico. Muchas gracias. Aprovechamos para recomendar que escuchéis los discos de Viva el Rollo. sí. Sí, señor. No desaconsejas, ¿no? No desaconsejas. Sí, sí, desaconsejo. Ah, Mira, voy a desaconsejar a un libro de Víctor Lenore, un compañero nuestro, periodista, que intenta destruir todo lo que representó la década de los años 80 en un libro cuyo título literal es Espectros de la movida, ¿por qué odiar los 80? Me parece un libro en el cual Víctor Lenore se quiere reivindicar como un gran crítico marxista, leninista o trotskista incluso, y entonces dice que aquella década fue una década de pijos que no sabían qué hacer en sus casas y entonces se pusieron a formar grupitos, a decir chorradas, a beber mucho y que no hay nada realmente interesante en esa década, excepto 3 o 4 canciones y que incluso esas 3 o 4 canciones son una porquería. O sea, que es un libro que no tiene ni pies ni cabeza, que es un intento de Víctor Lenore de darse a conocer como crítico marxista, o vete tú a saber qué ideología dice profesar, pero que destroza todo lo que se hizo en la década de los 80, música, literatura, cultura, cine, todo. O sea, que fue una década que hay que odiarla. Entonces es el típico libro ridículo, pretencioso, y es una pena que Víctor Lenore pues, haya hecho un libro como este. Elena. Yo quiero recomendar este libro que me ha impresionado mucho. Es un libro que se ha editado hace pocos meses. Se titula Edit, está escrito por Sonia Fernández Pan y está publicado por la editorial Caniche. Y es un libro que trata sobre el baile en los clubes de música electrónica. Especialmente, ella se centra en la experiencia de bailar, sobre todo música techno. Y es un libro que no es un ensayo, tampoco es un libro, una novelita, sino es algo muy híbrido, a caballo entre todo, pero que al leerlo tienes la sensación de estar escuchando música. Tiene una estructura muy particular, muy especial, porque responde a las mismas estructuras de la música electrónica. Y no quiero contar más, porque yo creo que hay que enfrentarse a este libro con el mismo deseo y la misma ansiedad con la que te tiras a la pista de baile cuando suena una canción que te gusta mucho. Así que ir a buscarlo. Edit, de Sonia Fernández Pan, editado por Caniche. Esa es mi recomendación. Y desaconsejas también.
voy a desaconsejar este libro, voy a tirar este libro a la chimenea de Carballo, que se llama From the Velvets to the Voidoids, The Birth of American Punk Rock, está escrito por Clinton Heyling, y lo voy a tirar no porque sea malo, sino porque es buenísimo, pero no está publicado en España, no está traducido. Entonces yo lo que quiero es tirar este libro a la basura para que llegue una edición en español. Este es un libro que forma parte de un género que a mí me gusta muchísimo, que es la historia oral, ¿no? Las historias orales de algo, que en la música se han hecho muchas, ¿no? En España tenemos, por ejemplo, Solo se vive una vez, de José Luis Gallero, sobre los primeros 80. Tenemos Pequeño Circo, de Nando Cruz, sobre los años 90. Y entonces hay un libro muy clásico de historia oral, que es el Por favor, mátame, que es sobre el punk. Y este libro es también una historia oral, pero sobre los años punk anteriores a Por favor, mátame. Es un libro buenísimo que tiene mucha menos autocensura de lo que tiene Por favor, mátame. Es un libro bestial donde se cuentan cosas que vuestros ojos no creerían que sucedió. Además es un libro en el que aparece Tom Verlaine, que habla mucho en él y recientemente ha fallecido, entonces me parece que sería ideal que existiera una traducción de este libro al español. A los editores. Polémica y chantaje emocional a los editores. Sí. Así queríamos acabar este programa. Y además el siguiente que habla, que es el editor, con lo cual claro. me pones en el brete. Bien, está bien. Bueno, a lo mejor recojo el guante y me da por publicarlo, nunca se sabe. No me importaría en absoluto. Ojalá. En fin, hay que buscar todos los mimbres para que eso salga adelante. En fin, yo he venido a hablar de mi libro, como decía un clásico, en fin, y he traído de George Harrison, que ya habéis visto, pero sí quisiera hablar de esta joyita, que es una nueva edición del Viaje a Caledonia, que había editado la editorial Fundamentos en tiempos, y que, lo hemos rescatado y le hemos dado, una nueva edición, y con un trabajo salvaje que han hecho Isabel López y Miguel López, que son hermanos, sobre la figura de Van Morrison. Van Morrison no es punk, pero en fin, es un león de Belfast, y tiene temas universales y temas que tocan la pera limonera y que te dejan a veces con grandes sentimientos. Yo lo aconsejo primero por lo bien que está escrito, segundo porque es un personaje que ya es un mito, casi, aunque es un viejo cascarrabias que no hay Dios que lo aguante a veces en directo, pero me parece que es uno de los músicos emblemáticos del mundo y de este siglo XX y XXI. Y vayan a ver las librerías y aquí a esta magnífica librería a conseguirlo. Y yo no voy a desaconsejar. Soy un tipo políticamente correcto, lo cual me jode y me cabrea. Sí. Pero es que no me acuerdo, además, ahora de ningún título que haya leído últimamente que haya dicho, ostras, no lo aguanto. O sea, no llego. Vivimos en... Y no es porque sea ahora mismo, insisto, aparte intento ser políticamente correcto en algunos casos, pero no me acuerdo. Es que lo jodido es que no me acuerdo. No es obligatorio. O sea, mi cerebro ahora mismo digo, ostras, podía pensar en algún libro que he leído hace poco, tal, pero no. En fin, qué suerte tienes. Algunos me han gustado más, menos, pero no digo para tirar, en fin. Tú has hecho una cosa muy interesante, que es hacer un juego. He hecho trampa. Has hecho trampa magníficamente, porque ha dicho, lo voy a tirar, pero que sepáis que esto es muy bueno. En fin, mola. ¿Tú tienes alguno? Yo voy a hacer ahora una cosa muy políticamente incorrecta. Bien. Bueno, a ver, yo solamente quería recomendar un libro que editó Alfa Decay sobre Enya, escrito por un músico muy respetado y muy bueno. Es un librito muy corto, pero creo que ver las librerías un libro sobre Enya era una noticia fantástica y yo lo cogí con mucho interés y lo que me encontré es justo un remix de los tópicos sobre la música de Enya y sobre sus letras precisamente y sobre la música en sí, es decir, una lectura superficial, en mi opinión, de
comparándolo con Las Nanas. Me pareció que es muy bonito, es muy lírico esa comparación, pero me parece que se pierde, aunque el New Age esté tan denostado, pero se pierde gran parte de la profundidad que tenía musical, incluso también lírica, que tenía y que sigue teniendo Enya. Y me pareció un libro, pues, lo que pasa es que ahora se me ha olvidado el autor, pero bueno, lo podéis encontrar y bueno, y si queréis gastar vuestro dinero en ese libro, pues allá vosotros, pero seguramente tenga cosas interesantes, así que bueno, digamos que lo tiro a medias, por si acaso. Eso no se puede. Yo voy como Speedy González. Quiero recomendar Cancionero General del Franquismo, de Manuel Vázquez Montalbán. Oh, qué bueno. Yo tengo la edición de crítica, que supongo que será inencontrable, pero creo que se puede encontrar con relativa facilidad. Creo que Manuel Vázquez Montalbán, tanto con este cancionero como en la Crónica Sentimental de España, hace una revisión maravillosa de lo que es la canción española y sus vinculaciones con lo que luego será la política de masas del régimen franquista, la sentimentalidad de una generación, y creo que es un esfuerzo maravilloso y creo que hay que conocer nuestra literatura y por tanto lo recomiendo de forma enérgica. Hecho sin ningún pudor, a pesar de que es un cantautor que a mí me gustó mucho, ya no, pero me gustó mucho en su momento y creo que tiene canciones brillantísimas como es Joaquín Sabina, pero escribió hace ya unos años el peor libro de poesía de la historia de la humanidad, que es Ciento volando de 14, con unos sonetos que sí pueden ser más o menos canónicos en algunos casos y en otros no, que salvo 2 o 3 versos, no 2 o 3 sonetos, sino 2 o 3 versos, a mí me parecen realmente malos, pero realmente malos. Está muy bien escribir sonetos y es desde luego un esfuerzo de cuadrar la métrica y demás, pero yo creo que una cosa es escribir canciones y otra cosa es escribir poesía, y el soneto es un género muy complicado. Y ahora voy con la cuestión políticamente incorrecta, pues me ha parecido maravilloso convocar un programa sobre la movida madrileña de los 80 con Víctor Lerón y Jesús Ordovás, así que Víctor, no te conozco, pero quedas invitado y ahí podríamos ir hacia un terreno pugilístico, porque desde luego es maravilloso que haya polémica. Muchas gracias, Ramiro, Elena, Jesús, por estar con nosotros en este programa, en esta edición de La Luz del Pasillo. Ha sido un auténtico placer. Nos vemos el siguiente mes, la siguiente semana, dentro de 2 semanas, para trabajar y seguir haciendo pues un esfuerzo por traer libros, llevar libros, hablar sobre literatura, hablar también sobre música, sobre el arte en general, y quedan emplazados a ver una y otra vez este programa sobre canción, sobre música y letra, que hemos tratado de hacer lo mejor posible, con desde luego unos invitados que nos han desbordado, como casi siempre nos ocurre. Que y no nos hemos pegado ni nada. Es verdad que nos han pegado, pero nos han desbordado. Les dejamos, como siempre, con la última sección, que es la recomendación del libro. Hola, yo soy Ana, librera de la librería Altamarea, que está ubicada en la calle Eugenio Sellestres, justo al lado del Centro Cultural Matadero. En relación con el episodio de hoy, que trata sobre la música y la escritura, queremos recomendar el libro Detrás, de la editorial Altamarea. Este libro relata la historia íntima de la fundadora de la banda de punk Against Me de los años 90. Y entremezcla el recorrido musical de la banda y la historia íntima de la autora. ¿Vale? Destaca mucho cómo a través de la escritura de las canciones refleja esa disforia y esa transición de pasar de ser un hombre a sentirse una mujer, declarándose transgénero en el año 2012. Y destacamos por qué hemos querido relacionar la música con el colectivo trans, por el auge que está teniendo a día de hoy a nivel social. Espero que os animemos a leerlo y que lo disfrutéis. Gracias.